Hoy vamos a meternos con una pregunta que yo creo nos da vueltas a todos, ¿no? Totalmente. El éxito. ¿Es algo que uno se gana, que se construye, Ujú. o es algo que pues simplemente te pasa? Es la gran pregunta. Y para explorarla, vamos a analizar la primera parte de Fuera de Serie de Malcolm Gladwell, una sección que se llama La oportunidad. Que busca justamente desafiar esa idea tan nuestra, ¿no? De que el éxito es solo mérito y talento. Exacto. Y para empezar, el libro nos lanza un misterio que parece de novela. Un pueblito en Pensilvania, Roseto. Ujú. A mediados del siglo XX, este lugar lleno de inmigrantes italianos tenía a los médicos de cabeza. Y con razón. Nadie, o casi nadie, se moría de un infarto. Era algo insólito. Insólito. Y un médico, Stuart Wolf, se obsesionó con esto. Dijo, tengo que averiguar qué pasa aquí. Y empezó a descartar lo obvio, ¿no? Lo primero que uno piensa, la dieta. Claro. La famosa dieta mediterránea. Pero no. Resulta que el aceite de oliva se había quedado en Italia. Aquí cocinaban todo con manteca de cerdo. O sea, la dieta no era. Peor, era hasta mala. ¿Y el ejercicio? Tampoco. Muchos trabajaban en canteras, que es un trabajo durísimo, sí, pero no era distinto a otros pueblos mineros de la zona. La genética, entonces. Algo especial de esa zona de Italia. Nada. Rastrearon a familiares que vivían en otras partes de Estados Unidos y ellos sí se enfermaban del corazón como el resto. Estaban tachando todo de la lista. Todo. Hasta analizaron el agua. Y cuando ya no quedaba ninguna explicación médica, se dieron cuenta. La respuesta no estaba en los cuerpos de la gente. Estaba en el pueblo mismo. Exactamente. No eran lo que hacían, sino cómo vivían. Y ahí es donde la historia se pone increíble. La razón era la comunidad. Era normal ver a 3 generaciones bajo el mismo techo. La gente se pasaba el día charlando de porche en porche. Y tenían 22 organizaciones cívicas. 22. Para menos de 2,000 personas. Y sobre todo un sentido de igualdad muy profundo. Presumir o aparentar estaba mal visto. Así que nadie se sentía menos. Nadie estaba solo. Y esa fue la gran conclusión de Wolf. La salud de esta gente no venía de sus decisiones individuales. Venía de ese tejido social que los protegía. Es la introducción perfecta a la tesis de Gladwell, entonces. Para entender a la gente exitosa, a los fuera de serie. No puedes mirar solo al individuo. Tienes que mirar su mundo, su cultura, las oportunidades que se le presentan. Entendido. El contexto lo es todo. Pero, a ver, si hablamos de éxito. Yo siempre he pensado que el deporte es el último lugar donde la meritocracia pura existe. Es la idea que tenemos, ¿no? El más talentoso, el que más entrena, gana. Y Gladwell usa el hockey sobre hielo en Canadá para demoler esa idea. Totalmente. Y la historia de cómo se descubrió es buenísima. Un psicólogo, Roger Barnsley, estaba en un partido de hockey juvenil. Ajá. Y su esposa, por aburrimiento, empieza a leer el programa. Y de repente le dice, ¿te has dado cuenta de cuántos jugadores nacieron en enero, febrero o marzo? Suena casi a astrología. No me puedo creer que la fecha de nacimiento importe tanto. Es que parece eso, pero no tiene nada de mágico. Barnsley investigó y el patrón era abrumador. En cualquier equipo de élite, casi el 40% de los jugadores habían nacido en el primer trimestre del año. ¿Y por qué? Por algo absurdamente simple. La fecha de corte para apuntarse a las ligas infantiles es el 1 de enero. Ah, claro. Un niño que cumple 9 en enero está jugando en el mismo equipo que uno que los cumple en diciembre. Exacto. A esa edad, casi un año de diferencia es una ventaja física y de coordinación gigante. No es que sea mejor jugador, es que es más grande, más maduro. Y ahí empieza la profecía autocumplida. Los entrenadores ven a ese niño más grande y piensan, esta es una promesa. Lo eligen para los equipos especiales. Y una vez ahí, recibe mejor entrenamiento, más horas de práctica, mejores partidos. Es lo que Gladwell llama el efecto Mateo, por esa frase de la Biblia de al que tiene se le dará más. Es una ventaja acumulativa, una pequeña ventaja, que era totalmente arbitraria por la fecha de nacimiento. Con los años se convierte en una diferencia de habilidad real, abismal. Y lo preocupante es que no es solo el hockey. Pasa en el fútbol, pasa en la educación. Los niños mayores de un mismo curso tienden a sacar mejores notas. El sistema premia la madurez, no siempre el talento puro. ¡Qué fuerte! Esa es la primera oportunidad. Una puerta que se te abre por pura suerte. Vale.
Tienes esa suerte inicial. Pero eso solo te pone en la carrera. Para ganarla, hace falta más. Y aquí llega la idea más famosa de Gladwell. La regla de las 10.000 horas. Exacto. Que, hay que decirlo, no es una idea original suya, ¿eh? Él la populariza, pero la toma de un estudio increíble de Anders Ericsson, un psicólogo. El estudio con los violinistas en Berlín, ¿verdad? Ese mismo. Quería saber qué diferenciaba a los violinistas buenos de los genios, de los virtuosos. Y se dio cuenta de que no existían los talentos naturales. ¿Cómo que no? O sea, no había nadie que llegara a la cima sin un esfuerzo brutal. La diferencia no eran los profesores, ni los instrumentos. Eran las horas de práctica. Eran las horas. Descubrió que para los 20 años, los estudiantes que iban a ser solistas de talla mundial habían acumulado en promedio 10.000 horas de práctica. 10.000 horas es una cantidad de tiempo que no puedo ni imaginar. Los que eran solo buenos llevaban unas 8.000 y los que iban a ser profesores apenas 4.000. La conclusión es clara. Una vez que tienes talento suficiente para entrar, lo que te separa del resto es el trabajo. Un trabajo monumental. Esto te hace ver a gente como Bill Gates o The Beatles de otra forma. No es solo genialidad, es resistencia. Totalmente. Mira la historia de Bill Joy, uno de los fundadores de Sun Microsystems. Un genio de la programación, sin duda. Sí. Pero, ¿cómo llegó a hacerlo? Tuvo una cadena de suerte casi milagrosa. En 1971 llegó a la Universidad de Michigan, que era uno de los poquísimos lugares del mundo con un sistema de ordenadores de tiempo compartido. Y encontró un fallo en el sistema, ¿no? Eso es, un fallo que le permitía programar gratis y sin límite. Acumuló sus 10.000 horas cuando la mayoría de la gente ni siquiera había visto un ordenador en su vida. Lo de The Beatles es aún más claro. Uno se los imagina como genios que salieron de la nada. Pero eran una banda de instituto bastante normalita. Lo que los cambió fue ir a tocar a Hamburgo. Que sonaba fatal, pero fue su gran oportunidad. Claro, no era nada glamuroso. Tocaban en bares de striptease. Pero la clave era el volumen. No tocaban 1 hora por noche. Tocaban 8 horas diarias. 7 días a la semana. 7 días. Para cuando volvieron y estalló la Beatlemanía, habían tocado juntos en vivo unas 1.200 veces. Ninguna otra banda tenía ese rodaje. Hamburgo fue sus 10.000 horas. Es casi un calco de la historia de Bill Gates. Su oportunidad fue que su colegio de élite en Seattle, Lakeside, decidiera comprar una terminal de ordenador en 1968. Algo casi inexistente en esa época para un colegio. Y él, igual que Bill Joy, pudo meterle miles de horas a la programación antes de acabar el instituto. O sea, el talento es clave, pero sin la oportunidad de practicar hasta el agotamiento. No florece. Y esa oportunidad muchas veces es un regalo del azar, de dónde y cuándo naces. Ok, todo esto tiene sentido. Práctica, oportunidad. Pero, ¿y si simplemente eres un genio? Si tu coeficiente intelectual es estratosférico, ¿no anula todo lo demás? Esa es la siguiente pregunta que se hace el libro, y para responderla nos presenta a Chris Langen, un hombre con un CI estimado de 195. ¿195? Para que nos hagamos una idea, el de Einstein se estima en 150. Una inteligencia descomunal. Y su historia se contrapone con la de un famoso estudio del psicólogo Louis Terman. Los térmitas. Exacto. Terman seleccionó a casi 1.500 niños superdotados y los siguió toda su vida, convencido de que serían la futura élite de Estados Unidos. Pero al final, los resultados fueron bastante decepcionantes, ¿no? Muy decepcionantes. La mayoría tuvo vidas buenas, normales, pero nada extraordinario. Y lo más irónico es que Terman rechazó a 2 niños para su estudio. Porque su CI no era lo bastante alto. Y esos 2 niños, William Shockley y Luis Álvarez, acabaron ganando el Premio Nobel de Física. ¡Wow! Esto llevó a Gladwell a hablar del concepto del umbral. La inteligencia es como la altura en el básquetbol. A ver. Necesitas ser alto para jugar en la NBA, claro. Pero a partir de cierto punto, digamos, 1,95 m, ser más alto ya no te garantiza ser mejor jugador. Entran en juego otras cosas. La agilidad, la visión de juego. Exacto. Pues con el QI es igual. Una vez que superas un umbral, que el libro pone sobre los 120 puntos, tener 150 o 180
no parece darte una ventaja real en la vida. No necesitas ser el más inteligente, solo suficientemente inteligente. Y a partir de ahí, lo que importa es la creatividad, la imaginación, lo que el libro llama pensamiento divergente. El famoso test del ladrillo. Ese mismo. Te piden que digas todos los usos que se te ocurren para un ladrillo. Alguien con un QI altísimo puede dar respuestas lógicas pero poco creativas. Construir, romper algo. Pensamiento convergente. Eso es. Pero otra persona con un CI menor pero más imaginativa te da una lista infinita. Pisapapeles, un arma, molerlo para hacer pigmento. Eso es creatividad. Y los test de CI no lo miden. Lo que nos devuelve a Chris Langan. Un genio del pensamiento convergente. Pero su vida ha sido una cadena de oportunidades perdidas. Y se le compara con Robert Oppenheimer. El contraste es brutal. Oppenheimer de joven intentó envenenar a su tutor, un delito que debería haberlo expulsado de la academia para siempre. ¿Y Langan? Langan perdió una beca porque su madre no rellenó un papel y abandonó otra porque no supo convencer a un decano para que le cambiara una clase de horario. Es increíble. Uno intenta un asesinato y se convierte en una figura histórica. El otro tiene un problema con un horario y su carrera académica se acaba. ¿Qué tenía Oppenheimer que le faltaba a Langan? Inteligencia práctica. Es saber qué decir, a quién y cómo para conseguir lo que quieres. Y no es algo innato, se aprende en casa. Y aquí entra la investigación de Annette Larraú sobre los estilos de crianza. Exacto. El cultivo concertado de las clases medias y altas y el crecimiento natural de las clases trabajadoras. El cultivo concertado es cuando los padres llenan a los hijos de actividades, razonan con ellos, les enseñan a negociar con la autoridad. Les inculcan un sentido de merecimiento, la idea de que tienen derecho a que el mundo se adapte a ellos. Oppenheimer fue criado así. Y Langan, que tuvo una infancia muy pobre, fue criado con el crecimiento natural. Órdenes claras, límites y una sensación de desconfianza hacia la autoridad. No sabía cómo hacer que el sistema jugara a su favor. O sea que la inteligencia práctica viene de tu cultura, de tu crianza. Y esto nos lleva a la historia que para mí lo ata todo, la del abogado Joe Flom. Es la síntesis perfecta. Flom era una leyenda en uno de los bufetes más poderosos del mundo. El arquetipo del hombre hecho a sí mismo. Pero cuando Gladwell escarba, encuentra que su éxito es producto de 3 ventajas totalmente inesperadas. La primera ventaja, increíblemente, fue ser judío en la Nueva York de los años 40. Los grandes bufetes de élite, los de la clase alta protestante, no los contrataban. Lo que parecía una desventaja brutal. Y lo era. Pero los obligó a especializarse en las áreas que la élite consideraba sucias, litigios y, sobre todo, un área nueva y agresiva, las adquisiciones hostiles. Se convirtieron en los únicos expertos en algo que nadie quería hacer. Exacto. La segunda ventaja fue nacer en el peor momento, la Gran Depresión. ¿Cómo puede ser eso una ventaja? Fue una bendición demográfica. Fue una generación muy pequeña. Eso significó clases con menos alumnos, mejores escuelas públicas, menos competencia para entrar a la universidad. Más atención para cada uno. Y la tercera ventaja, que es fascinante, tiene que ver con la profesión de sus padres. Como muchos inmigrantes judíos, trabajaban en la industria textil. Era un trabajo autónomo, complejo y significativo. No era una fábrica. Era comprar la tela, diseñar, cortar, coser y vender. Veían la relación directa entre esfuerzo y recompensa. Y ese tipo de trabajo les enseñó a sus hijos lecciones valiosísimas sobre iniciativa y trabajo duro. Les dio inteligencia práctica. Y ahí se cierra el círculo. Totalmente. Cuando en los años 70 el mundo corporativo cambió y las adquisiciones hostiles se pusieron de moda, de repente ese trabajo sucio se volvió el más importante. ¿Y quiénes eran los únicos con sus 10.000 horas de práctica? Joe Flom y los otros abogados judíos que habían sido rechazados por la élite. Lo que parecían desventajas, discriminación, nacer en la depresión, venir de familias obreras, se convirtieron en la oportunidad de sus vidas. Al final, entonces, la lección de esta primera parte del libro no es que el esfuerzo no importe. No, para nada. Ni que el talento sea irrelevante. Es que el esfuerzo y el talento necesitan un terreno fértil para poder crecer. El éxito no es aleatorio. Es producto de una red de ventajas, de herencias. Cuándo y dónde naciste,
cómo te criaron, las oportunidades que tu época te dio. Exacto. Los fuera de serie, nos dice Gladwell, no se hacen a sí mismos. Son producto de la historia, de la comunidad, de la suerte. Son personas a las que se les dio la oportunidad de trabajar muy, muy duro. Y esto nos deja con una reflexión final, que me parece muy potente. Si el éxito depende tanto de estas ventajas fortuitas, ¿no deberíamos, como sociedad, enfocarnos menos en solo admirar a los pocos que llegan a la cima? Y empezar a pensar más en cómo construir un sistema que ofrezca más oportunidades para todos. En lugar de solo celebrar a quienes logran saltar las barreras, ¿cómo podemos empezar a derribar esas barreras para que el talento, en cualquier lugar, tenga una verdadera oportunidad de florecer? A ver, ya hemos visto cómo las oportunidades, que a veces son súper arbitrarias, moldean el éxito, ¿no? Totalmente. Pero hay otra pieza del rompecabezas, una fuerza mucho más profunda, más antigua, la herencia cultural. Y para empezar a entenderla, tenemos que viajar a un lugar que suena a película del oeste. Harlan, Kentucky, a finales del siglo XIX. Exacto. Un lugar que en esa época, era sinónimo de conflicto. Las crónicas de Harlan están manchadas de sangre, sobre todo por la lucha a muerte entre dos familias, los Howard y los Turner. Y no hablamos de una simple disputa, ¿eh? Era una espiral de violencia que escalaba por cualquier cosa. Uf, ¿sí? Un día, un tal Diablo Jim Turner le dispara a la vaca de un vecino. Poco después, su hermano acusa a un Howard de hacer trampa en el póker. Y al día siguiente, tiroteo en plena calle. Y uno de los Turner termina muerto. ¿Y la cosa no para ahí? No, para nada. Se atacan en sus casas, se emboscan en la carretera, hasta que todo culmina en una batalla campal frente al Palacio de Justicia. Un caos absoluto. Y en esa pelea muere otro de los Turner, un chico joven, Will. Aquí es donde la historia se pone extraña, de verdad. Sí, porque después de tanta muerte, un grupo de los Howard dice, ya basta. Deciden que ya es suficiente. Y van a ver a la madre de los dos Turner muertos, para ofrecer una tregua, para parar la locura. ¿Y la respuesta de ella? Te deja helada. La rechazó. La rechazó. Para. ¿Me estás diciendo que después de que le matan a los dos hijos, se niega a hacer las paces? Eso ya no suena a venganza, suena a otra cosa. Exacto. Se había convertido en una cuestión de principios. Una defensa del honor familiar que estaba por encima de la vida de sus propios hijos. ¡Qué fuerte! Y lo fascinante es que lo de Harlan no era un caso aislado. En los pueblos de al lado tenías a los Martin contra los Tolliver, a los Baker. Esto no era crimen común, era una cultura. La famosa cultura del honor. Precisamente. Y su origen es la clave para entenderla. No es una cultura de criminales, sino de pastores. De pastores, sí. Pensemos en la lógica. Un agricultor vive de sus cosechas, necesita a sus vecinos. Su riqueza, la tierra, no se la pueden robar de la noche a la mañana. Pero un pastor... Su riqueza tiene patas. Sus animales pueden desaparecer en una sola noche. Justo. Por eso su supervivencia no depende de la cooperación, sino de proyectar una reputación de... ferocidad absoluta. Claro. Cualquier insulto, por pequeño que sea, debe ser respondido de forma inmediata y desproporcionada. Es un mensaje para el mundo. Ni se te ocurra meterte conmigo. Tu reputación es tu única cerca. Y los colonos de Harlan venían de ahí. Eran inmigrantes irlandeses, escoceses, de zonas sin ley de Gran Bretaña, que trajeron esa cultura a los Apalaches. Trasplantaron su código de honor al Nuevo Mundo y este floreció en las montañas. A ver, entiendo el origen histórico, pero me cuesta creer que eso siga vigente hoy. O sea, dudo que haya muchos pastores de ovejas en la Universidad de Michigan, por decir algo. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay alguna prueba de que esa cultura del honor no se haya diluido? Exacto. Pues es exactamente lo que los psicólogos Dov Cohen y Richard Nisbett quisieron comprobar, con un experimento brillante por lo sencillo que es. ¿Qué hicieron? Convocaron a estudiantes, unos del norte de Estados Unidos y otros del sur. El montaje era el siguiente. El estudiante camina por un pasillo estrecho y un cómplice de los investigadores choca deliberadamente con él. Un simple choque, y ya. No. Después del choque, el cómplice murmura en voz baja pero audible una sola palabra: imbécil. Upa.
Y midieron todo, la expresión facial, el apretón de manos, e incluso tomaron muestras de saliva para medir niveles de cortisol, la hormona del estrés, y testosterona. ¡Wow! ¿Y qué encontraron? Los resultados fueron asombrosos. Los estudiantes del norte, en su mayoría, se lo tomaron con humor. Algunos hasta sonrieron. ¿Se rieron? Sí, sus niveles de cortisol incluso bajaron. Como si su cuerpo dijera, tranquilo, no es para tanto. ¿Y los del sur? Sus cuerpos reaccionaron como si hubieran recibido una declaración de guerra. Sus niveles de cortisol y testosterona se dispararon. Estaban fisiológicamente preparados para la pelea. O sea, no fue una decisión de ahora me enojo. Su biología reaccionó. Fue una respuesta biológica, casi automática. Y hay más. A ver, En una segunda parte, los hicieron caminar de nuevo por el pasillo a un hombre de casi 2 metros y 120 kilos que venía con actitud amenazante. ajá. Los del norte se apartaban con bastante antelación. Los del sur, recién insultados, casi chocaban con él antes de hacerse a un lado. Le sostenían la mirada. ¡Qué increíble! Y lo más fuerte es que estos no eran descendientes de las familias de Harlan, eran hijos de ejecutivos de Atlanta, de clase media alta. Exacto. Y sin embargo, la herencia de sus tatarabuelos seguía ahí, latente, lista para activarse con un simple insulto en un pasillo. Es que demuestra que estas herencias culturales son, increíblemente tenaces. Son como un software que corre en segundo plano. Tal cual, influyendo en nuestras reacciones de maneras que ni siquiera percibimos. Da un poco de miedo pensar que ese software está ahí. Si puede hacer que alguien se prepare para una pelea en un pasillo, por un insulto, me pregunto qué impacto podría tener en un entorno de alta presión, como no sé, la cabina de un avión. Es que ese es el punto crucial, porque lo que en un contexto es una peculiaridad cultural, en otro puede ser una sentencia de muerte. Y la historia de la aviación comercial es el ejemplo perfecto. Pienso en el caso de Korean Air, que en los 80s y 90 tenía uno de los peores historiales de seguridad del mundo, o el del vuelo 052 de Avianca, que se estrelló en Nueva York. La causa oficial, se quedaron sin combustible. Se quedaron sin gasolina. La pregunta es, ¿cómo demonios puede pasar algo así? Claro. Para entenderlo, tenemos que hablar de un concepto del sociólogo Geert Hofstede, el índice de distancia al poder, o IDP. Que, si no me equivoco, es básicamente una medida de cómo una cultura se relaciona con la jerarquía. O sea, ¿qué tan cómodo te sientes contradiciendo a tu jefe? Es una forma perfecta de ponerlo. En países con un bajo IDP, como Estados Unidos, la comunicación es directa. Se espera que desafíes a tu jefe si ves un error. Ajá. Pero en países con un alto IDP, como Corea del Sur o Colombia, la jerarquía es sagrada. No se cuestiona la autoridad. La comunicación es indirecta, llena de deferencia. Y volvemos a la cabina del vuelo de Avianca. El avión lleva horas esperando sobre Nueva York, quemando combustible. El copiloto, Mauricio Klotz, sabe que están en una situación crítica. Y su trabajo es declarar una emergencia a la torre de control. Pero no lo hace. No lo hace. En lugar de eso, utiliza lo que los lingüistas llaman discurso mitigado. Suaviza el mensaje para no sonar irrespetuoso con la figura de autoridad, el controlador aéreo. En lugar de gritar, Mayday, emergencia de combustible, que es lo que hay que hacer. Exacto. ¿Qué dijo? Dijo casi al final de una frase rutinaria algo como, lo intentaremos otra vez, nos estamos quedando sin combustible. No. Como si estuviera comentando el tiempo. Es increíble. Como si fuera una pequeña molestia, no una emergencia que afectaba a más de 100 personas. El controlador obviamente no le dio ninguna prioridad. Por supuesto que no. La cultura de alto IDP de Klotz le impidió ser directo. El capitán le gritaba, dígales que tenemos una emergencia, y Klotz respondía, sí señor, ya se lo he dicho, pero no lo había dicho, no en el lenguaje claro que la aviación exige. Entiendo el problema, pero ¿cambiar una cultura? Suena imposible. ¿Qué puede hacer una aerolínea? ¿Darles un curso de asertividad? No sé. Bueno, Korean Air se enfrentaba el mismo dilema. Su reputación estaba por los suelos, y contrataron a un consultor de Delta Airlines, David Greenberg. Y la solución de Greenberg fue... ¿Qué hizo? Se dio cuenta de que no podía cambiar la cultura coreana, así que cambió el contexto. Obligó a todos los pilotos y tripulaciones a comunicarse exclusivamente en inglés. En inglés. ¿Y eso por qué funcionó? Porque para ellos el inglés era un idioma funcional.
despojado del bagaje cultural del coreano. El coreano tiene 6 niveles distintos de tratamiento conversacional, dependiendo de la jerarquía. Claro. El inglés no. Al hablar en inglés, el copiloto dejaba de ser un subordinado culturalmente obligado a la deferencia. Era simplemente un copiloto. Le dio una nueva identidad lingüística dentro de la cabina. Aplanó la jerarquía. Exacto. Fue como pulsar un botón de reinicio. Liberó a los copilotos para hablar con franqueza. Y demostró que la herencia cultural es poderosa. Sí, pero no es un destino inalterable. Y hoy, Korean Air es una de las aerolíneas más seguras del mundo. Exacto. Es fascinante cómo una herencia cultural puede ser una desventaja tan peligrosa. Pero eso me hace pensar, ¿puede esa misma herencia ser también una ventaja en otro campo? Es la otra cara de la moneda. Y nos lleva directamente de las cabinas de mando a los arrozales de Asia. Explorar la sorprendente conexión entre la cultura del arroz y la habilidad matemática. Sí. Lo primero es que cultivar arroz no se parece en nada a cultivar trigo, no. Un campo de trigo se ara, se siembra y se espera. Pero un arrozal es casi una obra de ingeniería. Se construye. Requiere un sistema complejo de terrazas, diques, irrigación. Es un trabajo increíblemente preciso y constante. Claro. A diferencia del campesino europeo, que tenía largos inviernos de inactividad, el agricultor de arroz trabaja los 365 días del año. Es un trabajo complejo, autónomo y, lo más importante, hay una relación directa entre esfuerzo y recompensa. Cuanto más trabajas, mejor es la cosecha. Justo, es la definición de trabajo significativo. Hay un proverbio chino que lo resume todo. 360 días al año, levántate antes del amanecer y la prosperidad de tu familia llegarás a ver. Es una ética del esfuerzo brutal. Y aquí está la conexión. Esa misma ética del esfuerzo persistente es, curiosamente, la clave del éxito en matemáticas. Solemos pensar que las matemáticas son cosa de genios, que o lo tienes o no lo tienes. Pero la investigación demuestra que no es así. El éxito en matemáticas depende sobre todo de la persistencia. De la voluntad de sentarse frente a un problema y no rendirse. Como ese estudiante, René, que el matemático Alan Shawmut grabó en video, le dieron un problema de álgebra que no sabía resolver. La mayoría se rinde en menos de 2 minutos. René trabajó en ese problema durante 22 minutos seguidos. 22 minutos. Probó, falló, habló en voz alta, se frustró, pero siguió. Y al final lo resolvió. Su éxito no fue por brillantez innata, fue por perseverancia. La cultura del arrozal enseña exactamente esa lección. Exactamente. Y por si fuera poco, hay otra ventaja cultural, que es todavía más sorprendente. La estructura de los números en los idiomas asiáticos. Ah, sí, esto es fascinante. En español decimos 11, 12, 13. Son palabras irregulares. En chino, japonés o coreano, dicen 10-1, 10-2, 10-3. Es un sistema completamente lógico. Exacto, lo que significa que los niños asiáticos aprenden a contar y a sumar mucho más rápido. Un niño chino de 4 años ya puede contar hasta 40, mientras que uno estadounidense con suerte llega a 15. Wow. Esa ventaja inicial crea un círculo virtuoso. Las matemáticas tienen sentido para ellos, se sienten más seguros, practican más, y la ventaja se amplía. Entonces, la tan comentada superioridad asiática en matemáticas no es genética, es cultural. Es la herencia de una ética de trabajo del arrozal combinada con una ventaja lingüística. Es la herencia cultural funcionando como una poderosa ventaja. Lo que nos lleva a la pregunta final, que me parece la más importante de todas. Si entendemos que esta cultura del arrozal fomenta el éxito, ¿podemos crear esa cultura deliberadamente para quienes no la heredaron? Esa es la pregunta que intenta responder la Academia KIPP, una escuela pública en el sur del Bronx, uno de los barrios más pobres de Nueva York. Los estudiantes son, en su mayoría, de familias con muy bajos ingresos, el tipo de estudiantes que, estadísticamente, están destinados a quedarse atrás. Y ellos abordan un problema muy específico que descubrió el sociólogo Carl Alexander, la brecha de aprendizaje de verano. ¿Qué es eso? Un descubrimiento demoledor. Alexander descubrió que durante el año escolar, los niños de familias pobres y ricas aprenden más o menos al mismo ritmo.
Las escuelas hacen un buen trabajo nivelando el campo. ¿Pero qué pasa en julio y agosto? Durante las largas vacaciones de verano, la brecha explota. Los niños de familias ricas siguen aprendiendo. Van a campamentos, museos. Los niños de familias pobres no solo no aprenden, sino que a menudo olvidan. Casi toda la diferencia de rendimiento se crea durante el verano. Entonces, la solución de KIPP es, en esencia, eliminar las largas vacaciones. Es la lógica de la Rosal. Tal cual. Los días escolares empiezan a las 7:25 y terminan a las 5 de la tarde. Tienen clases los sábados y un mes de escuela en verano. Pasan entre un 50 y un 60% más de tiempo aprendiendo que en una escuela pública normal. KIPP no es magia, no tienen un método secreto. Simplemente les dan a sus estudiantes más tiempo para trabajar. Les están dando la herencia cultural de la Rosal. Crean una cultura donde el esfuerzo persistente, día tras día, conduce a la recompensa. Les dan la oportunidad que su entorno les negaba. Exactamente. Se demuestra que no tienes que nacer en esa cultura para beneficiarte de sus lecciones. Se puede construir. Lo que nos deja con una conclusión potentísima. Nuestro éxito no es solo producto de nuestras decisiones o de nuestro talento. Está profundamente moldeado por nuestra herencia cultural. Las actitudes sobre el honor, la autoridad y el trabajo que nos transmitieron sin que nos diéramos cuenta nuestros antepasados. Hemos visto cómo estos legados invisibles han definido el destino de comunidades enteras. Desde las montañas de Kentucky hasta las cabinas de mando y las aulas del Bronx. Y eso lleva a una pregunta inevitable sobre nuestro propio contexto. Si todos llevamos este software cultural, ¿cuál es la herencia invisible que nos rodea? ¿Qué valores y actitudes hemos heredado que están definiendo ahora mismo nuestras propias oportunidades? Y quizá la pregunta más importante sea, Una vez que la identificamos, ¿es una herencia que nos está impulsando o es una que debemos, como los pilotos de Korean Air, encontrar la manera de superar?